Espero que con este video tú consigas algunas herramientas que te ayuden a entender un poco más el tema de lo que es un verbo conjugado. Digamos, lo importante de un verbo conjugado es esto, que él se adapta a su sujeto. O sea, si tú ves un verbo conjugado es porque hay un sujeto y hay una oración allí explícita. Un verbo conjugado implica una oración. Sin un verbo conjugado no hay una oración. Y si hay una oración, debe haber, o sea, hay un sujeto, aunque uno no lo vea. Si no lo ve uno, está, se supone que está. Eso es en español, aunque en inglés siempre se debe poner el sujeto, siempre se debe mostrar, o uno siempre va a conseguir el sujeto mostrado. Bien, para entender entonces, o para recordar, porque esto seguro que tú ya lo sabes, pero bueno, para recordar un poco este tema, te quiero mostrar una información de Google, ya que el día de hoy 14 de marzo de 2012, se cumplen 101 años del nacimiento de Akira Yoshizawa. Akira Yoshizawa, según vemos en este doodle de Google, no sé cómo se dice doodle en español, esto es esa es la imagen de Google aniversaria, la imagen promocional. Es una persona, o fue una persona posiblemente, que trabajó con origami. Ahora vamos a ver un poco de la información de Akira, qué nos dicen de él, y para buscar ejemplos de verbos conjugados. Ok, primero que quisiera bajar un poco aquí y mostrar que este es el señor Akira, y que junto a Akira están algunas de las piezas que él hizo, como esta que parece un demonio de Tasmania japonés o algo así. Pero bueno, el señor Akira Yoshizawa debe haber hecho algo muy importante para que Google lo coloque aquí, y vamos a leerlo. Pues lo primero dice: Google rinde homenaje al gran maestro del origami. Vamos a tomar un pedazo de información de esa oración que dice así. Entonces, Google rinde homenaje a. Entonces, vemos aquí un verbo conjugado, rinde, viene el verbo rendir, y está en sintonía, está adaptado a este sujeto, Google. Google, eso, o él, rinde, o sí, homenaje a. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, aquí avanza la lectura sobre él y me dice: Akira Yoshizawa nació el 14 de marzo de 1911 en Japón. De ahí tomamos un pedacito que dice nada más: Akira nació el 14 de marzo, y hasta allí. Aquí tenemos un sujeto, Akira, y aquí tenemos un verbo conjugado. ¿Cómo veo que está conjugado? Bueno, porque varió el nombre del verbo. El nombre de este verbo es el verbo nacer, y aquí cambió porque está adaptado a este sujeto, Akira. Porque si fuese Akira y su hermano, el verbo seguro sería nacieron el 14 de marzo. Claro, si Akira y su hermano fuesen morochos o algo así. Otro ejemplo que podemos ver aquí, lo sacamos del contexto, es: Akira Yoshizawa fue el primer artista que ha exportado esta técnica, esta técnica milenaria, originaria de Oriente. Bueno, él fue el primer artista que ha exportado. Vamos a sacarlo de allí. Y ya quitamos esto, no es desagradable. El ejemplo está aquí. Akira fue el primer artista que ha exportado esta técnica. Ahora, no había mencionado que un verbo conjugado es algo, o sea, por cada oración debe haber un mínimo un verbo conjugado, pero una oración puede tener más de un verbo conjugado, porque podemos estar hablando de una oración completa, una cláusula completa, de una cláusula principal, lo que se llama una idea completa, o una cláusula relativa, que es lo que tenemos aquí. Porque aquí estamos hablando de
el primer artista, estamos hablando de un artista, y esta información en realidad es como una información adjetiva de este artista. El primer artista que ha exportado esta técnica. Ahora, de igual modo aquí tengo un verbo conjugado. Esta es la conjugación del verbo haber y está en sintonía, está adaptado a este sujeto tácito, no es tácito, es un sujeto que no lo tiene justo al lado, pero se adapta a este sujeto. El primer artista, a. ¿Ok? El primer artista que ha exportado. Porque imagínate, si fuese, ellos son los primeros artistas que han exportado esta técnica. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un verbo conjugado. El verbo haber, está conjugado, a. Aquí el verbo nació, es el verbo nacer, es la forma conjugada o una forma conjugada del verbo nacer. Y rinde es una forma conjugada del verbo rendir. Ahora, para que veas esto con un poco más de claridad, mira, conseguí esta página muy interesante porque es una página, es una conjugadora, un conjugador de 4 idiomas, que si vemos en español y yo busco el verbo rendir, vamos a ver varias formas conjugadas de ese verbo. Digamos, vemos rendir en el indicativo, en presente, y mira todas las formas que tienes. Ya las conoces, yo sé que ya las conoces, pero míralas nada más. Rindo, rindes, rinde, rendimos, rendís, rinden. Claro, esta forma no la usamos en Venezuela, pero ustedes rinden, sería esta y esta forma serían igual. Vamos a ver, mira cómo se conjuga el verbo nacer. Si yo digo el verbo nacer, conjúgamelo por favor, mira. Nazco, naces, nace, nacemos, nacéis, nacen. Todas estas son formas del verbo nacer. El nombre del verbo es este, digamos, el verbo nacer. Este es el nombre de él. Pero si yo estoy hablando en presente y en este modo, y mi sujeto aquí es, digamos, yo, es nazco. O si el sujeto es tú, o se refiere a ti, dice, es naces. Y así por el estilo. Con el verbo haber, que este es muy interesante de ver, porque uno casi no está pendiente que existe, o sea, no está consciente de que este verbo existe, y este es un verbo auxiliar por excelencia. Mira cómo cambia en presente también el indicativo. Yo, tú, has, el a. Aquí, bueno, dice la tercera persona singular, él o ella, también hay, pero todas estas conjugaciones son como verbo auxiliar. Y aquí esto es una conjugación cuando el verbo haber está funcionando como un verbo impersonal. De esto hablaremos en otro momento. Pero estas 6 formas son las formas del presente del verbo haber. Que claro, cambian mucho en español si vemos un verbo muy regular de conjugar. Este es un ejemplo. Mira cómo termina, pues. Amo, amas, amas, amo, amas, ama, amamos, amáis, aman. Y en realidad en español, si yo veo este verbo, yo puedo reconocer en parte el sujeto, me puedo suponer el sujeto cuando veo cómo termina el verbo. Porque si un verbo, digamos, termina en o, yo puedo suponer que yo estoy incluido en el sujeto. Pero si el verbo termina en os, digo, no, pero en español, digo, esté o no esté escrito, yo supongo que yo soy parte del sujeto, o nosotros, yo y otras personas, o un grupo de personas que hablan en conjunto. Pero mira que esto no pasa en inglés. Si tú, espera, ya va, go, pero vamos a buscar go en inglés, y aquí es donde tú debes prestar atención, mucha atención a lo que está escrito. Mira el verbo go, el nombre de este verbo es go, y en el presente el indicativo, como decía antes, aquí los pronombres personales los puedes suponer están igual, como yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Pero mira cómo no cambian, tienen la misma forma que el nombre. I go, you go, we go, they go, you go. Solo cambia en esta cuando el sujeto se refiere a él, a ella o a eso, digamos, a tercera persona singular.
Imagínate que en español, o que hayan verbos así, que este fuese el verbo ir, y entonces uno dice, yo ir, tú ir, nosotros ir, ellos ir, ustedes ir, y solo cambie con con la tercera persona singular. Y peor aún, mira que en pretérito no cambia nunca, son todas las formas iguales. Entonces, aquí en inglés uno no puede suponer por el verbo casi nunca a quién se refiere, cuál es el sujeto. Lo debes saber es por posición. El sujeto siempre está antes que el verbo y hay que de pronto hacer un ejercicio mental para conseguirlo, pero pendientes con esto. Bueno, espero que esto te sirva de abreboca sobre el tema de verbos conjugados.